Egun on guztioi, integrazioa, elkarlana, koordinazioa, printzipio hauek gure osasun sisteman sustatzea helburu gisa, ezarri genituen gobernura heltzean. Printzipio hauetan oinarritzen da Debagoienako ospitale honen funtzionamendua ere. Funtsezko gaia dugu hau, osasun zerbitzu indartsuak nahi ditugu, gure hiritarren beharrei erantzuna emateko. Eta arreta hau ezinezkoa da, behin eta berriz, osakidetza ahultzen badugu. Nire gobernuak Madriletik datozen murrizketen kontra dago, gaixoek krisiaren biktima nagusiak izatea ez dugu nahi. Dirua aurrezteko beste bide batzuk daudela ziur gaude. Osakidetzan frogatu dugu. Produktibitatea hobetuz, eraginkortasuna handituz, baina estrategia hau ez da amaigabea. Gure ongizate estatuaren kalitatea mantentzeko baliabideak behar ditugu eta erreforma zerga politika berri bat gabe ez ditugu lortuko. Batzuk zorra eta zerga erreformaren aurka daude, baina ez digute esaten zer ospitale edota zein eskola itxi. Jarrera arduragabea da hori. Euskal zerbitzu publikoen kalitatea mantentzea denon zeregina da. Nire gobernua behintzat lan horretan dabil. Bueno, aunque lleva ya unas semanas abierto y a pleno rendimiento, hoy es el día en el que oficialmente se inaugura este hospital y la verdad es que es un edificio que por su particular diseño está llamado a ser una referencia visual de este municipio, pero evidentemente esto no es lo importante. Lo importante es que es un hospital moderno, dotado de tecnología de vanguardia, de nuevos servicios, de nuevas prestaciones y de una estructura más potente para la extensión de alternativas a la hospitalización tradicional. Y sobre todo, que es un hospital estrechamente conectado a sus centros de salud de referencia. Es decir, que se configura como una parte más fundamental, sí, pero solo una parte de un sistema más amplio, más completo, como es la Organización Sanitaria Integrada del Alto Deba. Y esta es una cuestión fundamental, porque cuando llegamos al Gobierno nos dimos cuenta de que la desconexión entre los diferentes niveles asistenciales era un problema de nuestro servicio de salud, un problema que se traducía en una peor atención de nuestros pacientes, en gastos innecesarios, en sobrecarga del sistema. El paciente no estaba en ningún radar, al menos de forma permanente, no se hacía un seguimiento de su situación cuando estaba fuera del hospital o del centro de salud, que es la mayor parte de su tiempo, y así, en ocasiones, se duplicaban pruebas casi idénticas, dependiendo del médico que le atendiese, no había una figura profesional que sirviera de enlace entre niveles, que le ayudara a moverse por el sistema con fluidez y comodidad, y por eso, desde el comienzo de la legislatura, pusimos especial empeño en avanzar en el camino de la integración, de la colaboración, de la coordinación. Y la verdad es que ya estamos viendo los resultados. La historia digital única se está consolidando y pronto será una realidad completa, también en atención primaria. La enfermería de enlace es una figura con cada vez mayor peso y especialmente importante en enfermos crónicos. Avanzamos hacia la integración de procesos clínicos para una creciente continuidad de los cuidados y la estrecha colaboración de médicos de diferentes especialidades y hemos consolidado ya la figura, como se ha dicho, de los OSI, las organizaciones sanitarias integradas, en las que conviven atención primaria y especializada bajo una misma dirección, mismos gestores para los centros de salud y su hospital de referencia, es decir, un seguimiento, un itinerario continuado y continuo que mejora la atención, la salud y también la eficiencia
del sistema. Y esto lo cuento, lo digo porque es en este camino en el que avanzamos también con este Hospital Alto Deva. Y porque un hospital no deja de ser un edificio, unas instalaciones, unos instrumentales, que pueden ser los más modernos y los mejores, pero son las personas las que dan sentido a todos estos equipamientos, las que gestionan, las que atienden, las que asisten y curan a otras personas. No hay nada más necesario cuando acudimos a un centro de salud o a un hospital. No hay un momento en el que nos sintamos más vulnerables que cuando estamos enfermos. Y por eso necesitamos un sistema de salud fuerte, de calidad, preparado y, sobre todo, dotado con buenos profesionales. Y en Euskadi lo tenemos y los tenemos. Lo llevamos construyendo 30 años. Y precisamente porque sabemos lo que ha costado conseguirlo, no estamos dispuestos a que nos lo arrebaten tan fácilmente. Porque valoramos nuestro sistema de salud, no estamos dispuestos a que se desmonte pieza a pieza como si fuera un puzzle. Sí, porque cuando se nos hablan de recortes para la sostenibilidad del sistema, hay que tener en cuenta que muchas veces, si los recortes se hacen de forma indiscriminada, recorte y sostenibilidad son conceptos prácticamente antagónicos. Porque se nos plantean una serie de medidas que, lejos de servir para garantizar el sostenimiento de nuestro sistema sanitario público, lo único que aseguran es el abandono de miles de ciudadanos y ciudadanas a su suerte, la creación de mendigos de la sanidad que van a tener que proclamar su condición de pobres para poder tener asistencia y el desmantelamiento y la privatización de un sistema público del que estamos francamente orgullosos por su universalidad y por su calidad. Universalidad y calidad son dos características, dos principios que, desde luego, este Gobierno, con el esfuerzo de todos, va a mantener. Y no es por una cuestión de confrontación partidista, como dicen algunos, no es desde una posición insolidaria del que se lo puede permitir porque tiene más recursos, porque no es verdad, sino porque sabemos que hay otras medidas que nos permiten ahorrar sin dañar el servicio. Y yo creo que en Euskadi lo estamos demostrando, mejorando la productividad, menos concertaciones, menor gasto farmacéutico, recentralizando compras, dispensando genéricos, revisando expedientes, más inversiones como esta del Alto Deva, que a la larga producen ahorros, y plantando cara a las ineficiencias, apretando a proveedores, renegociando concursos, como digo, centralizando compras, en definitiva, haciendo más con menos. Nos dicen, por ejemplo, que con el copago nos ahorraríamos en Euskadi unos 33 millones de euros. Bueno, los ciudadanos y ciudadanas pagarían 33 millones de euros más, pero solo con la estrategia de crónicos, que supone una reforma profunda de Osakidetza, por cierto, esta sí, garantizando la sostenibilidad futura del sistema al reorientar la atención al verdadero foco de pacientes, vamos a ahorrar 360 millones de euros entre 2011 y 2014. Y es que, efectivamente, lo que hacemos es poner el foco en la gestión interna, mirando ineficiencias, gastos innecesarios, en lugar de ponerlo sobre el ciudadano y la ciudadana suficientemente presionado ya por la crisis. Es decir, frente a los recortes planteamos reformas, no queremos peajes en los hospitales, sino mejoras y universalidad, y apostamos por una nueva cultura sanitaria y no por dejar a la gente abandonada a su suerte. Pero, y esto hay que decirlo también, esta situación no se podrá mantener indefinidamente en el tiempo si no abordamos de forma seria el debate fiscal en este país. Porque todos consideramos positivo que en Euskadi no apliquemos los recortes, pero esta situación no se mantendrá eternamente si no establecemos criterios para mejorar también la recaudación. Osakidetza ha sido durante años la joya de la corona. Todos nos sentimos muy orgullosos de nuestro sistema de salud, del enorme grado de desarrollo alcanzado en este tiempo. Y el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para que esto siga siendo así. Pero estos quirófanos de este hospital, estas instalaciones, no se mantienen solo con aire. Hacen falta recursos para mantener los estándares de calidad de los que disfrutamos hoy. No se puede rebajar permanentemente la columna de gastos sin aumentar la de ingresos. Hay gente que critica permanentemente los gastos corrientes del Gobierno,
como si fueran los causantes de todos nuestros males. Pues oiga, gasto corriente es la sanidad de este país. Gasto corriente es la educación y la seguridad y la justicia. Y funcionarios son los y las médicos, los y las enfermeras, los y las profesoras. Y si queremos mantener nuestros servicios, tenemos que mantener estos gastos. Y, por lo tanto, es hora de hablar con claridad, de afrontar todos juntos debates que hasta ahora parecían vetados a la ciudadanía y definir qué país queremos y cómo lo sostenemos. Es decir, es hora de hacer una apuesta clara por Euskadi y por sus servicios públicos y por su ciudadanía. Y hoy, en Mondragón, en Debagoiena, lo estamos haciendo. Esto es el ejemplo de cómo se tiene que impulsar Euskadi. Y creo y confío en que entre todos podamos seguir haciendo esto durante muchos años más, que es nuestro gran objetivo de país. Y acabo por donde empecé, dando las gracias por su profesionalidad, por su compromiso y por su entrega a todas las personas que, más allá de la propia infraestructura que es un hospital, lo dan vida. A los que nos curan cuando estamos enfermos, a los que nos cuidan cuando más necesitamos de una mano amiga, a los que nos tratan con cariño cuando más vulnerables solos, porque, en definitiva, sois los verdaderos sostenedores de este hospital, de Osakidetza, de nuestro servicio, nuestro sistema de salud, de nuestro estado del bienestar y, en definitiva, sois los verdaderos sostenedores de nuestro país. Así que, simplemente, eskerrik asko bihotz-bihotxez.